Un usuario nos escribió por este medio una petición la cual yo quisiera compartir. El usuario nos escribe: bendiciones, muy buena palabra. Me gustaría que nos compartas Hebreos capítulo 4, versículo del 12 al 16. Bueno, antes que nada, muchas gracias por vernos y por comentar. Es un gozo saber que estas enseñanzas son de bendición para usted y oramos que también sea así para los suyos. Como su petición cuenta con dos excelentes enseñanzas que pueden ser de gran bendición, decidí quebrantarlas en dos distintos videos. La primera llamada, que quiere decir que la palabra es viva y eficaz, donde terminamos quebrantando Hebreos capítulo 4, versículo del 12 al 13. Dicha enseñanza ya puede ser encontrada en este canal y estará disponible al final de este video. Y claro está, esta enseñanza llamada Jesús el gran sumo sacerdote, en donde quebrantaremos Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16. Entonces, sin más preámbulo, entremos a las profundidades de las Escrituras. Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora veamos. Todo ser humano, antes de un encuentro con Cristo, era un esclavo del pecado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Esto es, desde nacimiento, todos nosotros teníamos una inclinación a vivir conforme a los deseos de nuestra carne. Salmos, capítulo 51, versículo 5. Y por ende, en rebelión a los estatutos de nuestro Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 7. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Y aún así, después de la conversión, se nos hace bien difícil hacer el bien, aun cuando tenemos las mejores intenciones de ejecutar lo que es bueno, justo y correcto. El apóstol Pablo confesó esto mismo en Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto es porque aunque el Espíritu de Dios nos anima a hacer el bien cuando aceptamos a Cristo como nuestro Rey y Guía, nuestra carne, siendo corrupta y débil, continúa expuesta a toda clase de tentación. Y Jesús dijo: el Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo capítulo 26, versículo 41. Y esta es la razón por la cual todos nosotros estamos en necesidad de un sumo sacerdote, esto es, el Señor Jesús, pues Él puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él, siendo tentado en todo según nuestra semejanza, conoce nuestras dificultades, aunque claro está, Cristo no pecó. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, esto es, Jesús es el sumo sacerdote que supera y está por encima de todos aquellos que estuvieron antes que Él. Los sumos sacerdotes, de acuerdo a la ley, entraban una vez al año al lugar santísimo, esto es, a la segunda parte del tabernáculo, llevando con ellos sangre para ofrecer por sus propios pecados y las del pueblo. Hebreos capítulo 9, versículo 7. Pero Jesús entró al lugar santísimo, esto es, al cielo, una vez y para siempre, como el sacrificio perfecto y sin mancha para la expiación de nuestros pecados. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Para darles un poquito más de contexto, el tabernáculo era en donde los sacrificios eran traídos, y dicho tabernáculo estaba dividido en dos partes. La primera parte llamada el lugar santo, donde los sacerdotes realizaban los oficios de culto diario, incluyendo las ofrendas matutinas, con la segunda parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, donde solo los sumos sacerdotes podían entrar, y solo una vez al año, y con sangre en mano, para realizar expiación tanto por los pecados del pueblo como los suyos propios. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto.
Pero en la segunda parte, solo es sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hebreos capítulo 9, versículos del 6 al 7. Y estas dos partes del tabernáculo eran separadas por un velo. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Hebreos capítulo 9, versículo 3. Hoy el cielo es el velo que Cristo traspasó para entrar al lugar santísimo, esto es, a la diestra del Padre de las almas, para interceder por nosotros. Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 34. Y es a Él, a Cristo, nuestro sumo sacerdote, a quien un día debemos rendir cuentas. Esto es, tanto el vivo como el muerto, tanto el justo como el injusto, debe rendir cuentas a aquel que se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto. Pues es Cristo Jesús quien decidirá nuestra morada final en el gran día, en el día del Señor. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan capítulo 5, versículo 22. Cristo expió con su sangre los pecados de aquellos que pusieron y pondrán su fe en Él. Y este acto de expiación de parte de nuestro Señor nos debería encaminar a retener nuestra profesión. Esto es, perseverar en nuestra fe. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Por tanto, retengan su profesión. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Aarón, el hermano de Moisés, como muchos otros sumos sacerdotes bajo la ley, fueron grandes servidores de su pueblo. No obstante, estos solo sirvieron como figura y sombra del Mesías que había de venir, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos capítulo 8, versículo 5. En otras palabras, el sacerdocio de Cristo va por encima del de Aarón. Observen, Aarón solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año para realizar la expiación por los pecados suyos y los del pueblo, traspasando el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero Jesús, el Hijo de Dios, traspasó los cielos, tomando el gobierno de la creación, y así intercediendo por aquellos que lo toman a Él por Rey y guía de sus vidas. El erudito Matthew Henry lo expone de la siguiente manera. Cristo Jesús ejecutó una parte de su sacerdocio aquí en la tierra, muriendo por nosotros. La otra parte la ejecuta allá en los cielos, abogando la causa y presentando las ofrendas de su pueblo. Y un mejor intercesor no podemos obtener, pues Cristo, nuestro sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades, pues Él mismo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, haciéndolo a Él tanto el sacrificio perfecto como el perfecto intercesor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Aarón, como todos los sumos sacerdotes que vinieron después de él bajo la ley de Moisés, tuvo que realizar expiación, tanto por los pecados del pueblo como los suyos propios. Hebreos capítulo 9, versículo 7. Por ende, estos no estaban capacitados para poder compadecerse de las debilidades del pueblo, pues ellos mismos sucumbían a sus deseos pecaminosos. Pero Cristo está más que cualificado para compadecerse de nosotros y de nuestras debilidades, pues Cristo, siendo 100% hombre, sintió todos los dolores que conlleva el resistir los deseos de la carne, pero Él de igual manera, siendo 100% Dios, no cedió a estos. Jesús no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. Y por dicha razón podemos confiadamente acercarnos al trono de la gracia, donde podemos buscar y encontrar su infinita misericordia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Esto es, debemos andar rectamente y en obediencia a Cristo, en camino al trono de la gracia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14.
para que cuando el día malo nos toque a la puerta, podamos venir a Él en confianza y obtener su misericordia. O en otras palabras, desobediencia a Dios es lo que debilita nuestra fe y confianza a un oportuno rescate de parte de Cristo, si es que no nos separa de Jesús por completo, pues el pecado no confesado pone un velo entre Cristo y nosotros. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 16. Con esto dicho, debemos tener algo claro, que el Señor nunca es y nunca será el que nos da la espalda a nosotros en nuestros momentos de angustia, pero es nuestra desobediencia a Cristo como nosotros le damos la espalda a Él, y la razón por la cual no obtenemos el oportuno socorro cuando más lo necesitamos. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Proverbios capítulo 1, versículos 28 al 30. Pero es el temor a Jehová lo que nos conduce por el camino de la obediencia, otorgándonos la fe necesaria para poder ir confiadamente al trono de gracia. En conclusión, Cristo, nuestro sumo sacerdote, no solo fue sacrificio perfecto, pero de igual manera nuestro perfecto intercesor ante el Padre, pues Él se compadece de nosotros y de nuestras debilidades, pues Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. Por ende, por la causa de Cristo y por amor a nuestras almas, retengamos nuestra profesión. Teniendo un gran sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión. Hebreos capítulo 4, versículo 14. En otras palabras, tomemos y retengamos como nuestra profesión la causa de nuestro Dios. Esto es, compartiéndoles a otras personas la razón de nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Soportando las pruebas y resistiendo toda tentación. Santiago capítulo 1, versículo 12. Guardando los mandamientos de nuestro Señor, pues estos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Pero más que todo, serle fiel a Cristo hasta el fin, aun si somos llevados cautivos, aun si somos ejecutados por espada. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Y que esté lejos de nosotros negarlo a Él, sea con nuestras palabras o con nuestras acciones, o avergonzarnos de aquel que nos salvó. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Marcos capítulo 8, versículo 38. Y nuestra apostasía será más inexcusable hoy que lo que fue para el pueblo de Israel en los días de la ley y los profetas. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Esto es porque el sacerdocio de Cristo es mayor y mejor que el de Aarón y todos los sumos sacerdotes que vinieron después de él. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Y recuerden, como Cristo resistió los impulsos de la carne, nosotros de igual manera debemos resistir dichos impulsos. Hebreos capítulo 4, versículo 15. No que no vamos a pecar, pues todos nosotros tropezamos y nos caemos muchas veces, pero que debemos resistir la tentación de caer, y cuando caigamos y vamos a caer, debemos levantarnos, sacudirnos y seguir hacia adelante. Claro está, confesando nuestros pecados ante aquel que se compadece de nuestras debilidades. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Entonces, y solo entonces, podremos andar llenos de fe y con certeza en dirección al trono de la gracia, como un niño va confiadamente a su Padre terrenal para pedirle aquello que éste necesita. Los dejo con estos versos, encontrados en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6, sobre la importancia de ser hijos obedientes ante el Padre de las almas, y cómo tenemos a uno en los cielos que aboga por nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En otras palabras, el que toma a Cristo como su sumo sacerdote debe retener su profesión.
Esto es la profesión de la santidad, pues nosotros debemos ser santos como Él es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.